Leemos en Hechos 16, del versículo 11 al 40. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El equipo misionero, liderado por Pablo, desembarca entonces en el continente europeo, en la parte nordeste de Grecia. Una vez más, Pablo usa la estrategia de ir primero los judíos, los cuales en este lugar se reunían cerca del río. En la discusión que se produce, vemos cómo el Espíritu Santo interviene tocando el corazón de una mujer y le hace entender el mensaje. Esta mujer y su casa llegan a ser la base de la iglesia de Filipos. Ella no solamente era la cabeza del hogar, sino que también era una mujer de negocios, haciendo comercio de un producto muy lujoso y costoso, como lo eran los tejidos teñidos con púrpura. Frente a la gran bendición de esta iglesia naciente, el enemigo no se quedó quieto, sino que buscó una forma de causar problemas. El ataque vino disfrazado de halago. El espíritu de adivinación fingió respaldar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo no se dejó confundir. Él tenía discernimiento de los espíritus y sabía que las palabras de la muchacha eran inspiradas por el enemigo. No sabemos el porqué de esta actitud de parte del espíritu de adivinación. Podría ser burla, o intento de fastidiar, o buscando ganar más credibilidad frente a la gente. Dice la palabra que el enemigo a veces se disfraza de ángel de luz. Lo que siempre debemos recordar es que el enemigo nunca actúa para bien. Cuando el Espíritu Santo nos revela que el enemigo está obrando, debemos distanciarnos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Frente a este acoso, después de mucho tiempo, Pablo reacciona echando fuera el espíritu. Posiblemente eso es lo que esperaba ese espíritu. De todas formas, fue el pretexto para crear un incidente en la ciudad. Los amos de la muchacha se enfurecieron por la pérdida de su ganancia. Entonces, mintiendo y calumniando para hacer condenar a los apóstoles, los llevaron a las autoridades. No sabemos qué pasó con esta muchacha después, la cual era doblemente esclava de sus amos humanos y de los demonios. Ojalá haya conocido al Señor en esta oportunidad. La acusación hecha contra Pablo era una mentira, porque no había nada en la enseñanza de él que se oponía a las leyes romanas. Pero la reacción de la gente, apoyada por los magistrados, fue de golpear y encarcelar a los discípulos, sin siquiera escucharlos. Eso sí era una violación de las leyes romanas. Además de los golpes y la humillación de haber sido desnudados, fueron puestos en el cepo. Era una posición muy incómoda. Seguramente les dolía todo el cuerpo. La reacción de ellos fue admirable. En vez de quejarse, oraban y alababan a Dios. Y Dios, quien los había enviado, respaldó la fe y la predicación de ellos. Él envió un temblor muy fuerte, el cual soltó las cadenas y abrió las puertas de la cárcel. Esto demuestra que ningún poder de opresión puede detener la palabra de Dios. Viendo eso, el carcelero se quiso suicidar, porque la huida de los presos le hubiera costado ser torturado y ejecutado. Pero Pablo lo llamó, porque el propósito de Dios para este carcelero era vida y no muerte. Entonces la trampa del enemigo se volteó contra él y resultó en la salvación de toda una familia.
Es importante notar como la única condición para ser salvo que Pablo le puso al hombre fue creer en Jesús. Luego de esto fue bautizado enseguida. Al día siguiente, los magistrados decidieron soltar a los apóstoles. Era una irresponsabilidad, porque si eran culpables, debían ser juzgados, y si no, nunca debieron ser maltratados ni encarcelados. Pablo los enfrentó con firmeza, exigiendo que se hagan responsables por sus actos. Frente a las autoridades, él siempre era respetuoso, pero exigente, no permitiendo que se salgan del marco de la ley. Así que, a través de la oposición y las dificultades, se seguía manifestando el poder de Dios para salvación.